Nadie estaba preparado para escuchar esta noticia. Nadie imaginaba que una mañana aparentemente normal terminaría convirtiéndose en una de las más tristes para millones de personas en Argentina y toda Latinoamérica. Y sin embargo, ocurrió. Según los reportes difundidos durante las primeras horas de este domingo 14 de junio de 2026, el creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz, conocido mundialmente como Gaspi, falleció en un trágico accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, Brasil. Junto a él también perdió la vida el cantante estadounidense Oliver Tree y otras 4 personas que se encontraban involucradas en el siniestro accidente. La noticia cayó como una bomba. Las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes de incredulidad. Miles de usuarios pensaron inicialmente que se trataba de una broma, un rumor o una noticia falsa. Otros comenzaron a buscar desesperadamente información para confirmar lo sucedido. Pero a medida que pasaban los minutos, la realidad se volvía imposible de ignorar. Los medios internacionales empezaron a informar sobre un grave accidente que había ocurrido en la ciudad brasileña de Río de Janeiro. Según la información conocida hasta el momento, 2 helicópteros colisionaron en pleno vuelo sobre la zona de Recreio dos Bandeirantes, un sector ubicado al oeste de la ciudad. El impacto ocurrió alrededor de las 9 de la mañana, hora local, provocando una tragedia que terminaría conmocionando a millones de personas alrededor del mundo. Las imágenes difundidas posteriormente mostraban una escena devastadora. Uno de los helicópteros cayó violentamente sobre una zona donde se encontraban estacionados varios vehículos eléctricos. El impacto provocó una explosión seguida por un incendio de grandes proporciones que obligó a movilizar rápidamente a los equipos de emergencia. Los bomberos llegaron al lugar pocos minutos después. Sin embargo, la magnitud del accidente era enorme. Las autoridades comenzaron inmediatamente las labores de rescate e identificación de las víctimas mientras los investigadores intentaban reconstruir lo ocurrido. Las primeras informaciones hablaban de 6 personas fallecidas. Con el paso de las horas comenzaron a conocerse algunos nombres. Entre ellos se encontraba Gaspi. La noticia provocó una auténtica ola de conmoción. Porque para millones de jóvenes, Gaspi no era simplemente un creador de contenido. Era una de las figuras más reconocidas del Internet argentino. Era la voz detrás de videos virales que acumulaban millones de reproducciones. Era el joven que había conseguido construir una comunidad gigantesca gracias a su humor particular, sus entrevistas callejeras y una personalidad imposible de confundir. Por eso la reacción fue inmediata. Las redes sociales explotaron. Miles de personas comenzaron a compartir mensajes de tristeza. Otros publicaron fragmentos de sus videos favoritos. Muchos simplemente escribían una frase que resumía perfectamente el sentimiento general. No lo puedo creer. Y es que realmente parecía imposible. Gaspi tenía apenas 23 años. Su carrera continuaba creciendo. Sus proyectos seguían avanzando. Y para sus seguidores, parecía que todavía tenía toda una vida por delante. Mientras tanto, los medios continuaban revelando nuevos detalles sobre las víctimas. Entre los fallecidos también se encontraba el cantante estadounidense Oliver Tree, conocido internacionalmente por canciones como Life Goes On, Miss You, y otros éxitos que acumularon millones de reproducciones en plataformas musicales. El artista se encontraba realizando actividades relacionadas con su gira cuando ocurrió la tragedia. La combinación de ambos nombres hizo que la noticia adquiriera todavía más repercusión internacional. De repente no se trataba solamente de un accidente. Se trataba de la pérdida de 2 figuras extremadamente populares dentro del mundo digital y del entretenimiento. A medida que avanzaban las horas, comenzaron a aparecer homenajes espontáneos. Seguidores de Gaspi publicaban fotografías. Creadores de contenido compartían mensajes de despedida. Miles de personas recordaban momentos que los habían hecho reír durante años. El dolor era evidente, pero también lo era el cariño. Porque si algo quedó claro desde el primer momento, fue el enorme impacto que Gaspi había tenido en la vida de millones de personas. Muchos recordaban sus comienzos, otros hablaban de su evolución, y algunos simplemente agradecían todos los momentos de felicidad que les había regalado a través de una pantalla. Mientras Internet intentaba procesar lo ocurrido, las autoridades continuaban investigando las causas exactas del accidente. Hasta ese momento no existían conclusiones definitivas sobre lo que había provocado la colisión entre las aeronaves.
Los investigadores trabajaban para reconstruir cada detalle y determinar cómo una mañana aparentemente normal terminó convirtiéndose en una tragedia de semejante magnitud. Pero más allá de las investigaciones, existía una realidad imposible de ignorar. Gatsby ya no estaba, y millones de personas comenzaban a comprender la magnitud de esa pérdida. Porque cuando alguien logra conectar con tanta gente, su ausencia se siente mucho más allá de una simple noticia. Se siente como el final inesperado de una historia que parecía tener todavía muchísimos capítulos por delante. Sin embargo, mientras las redes sociales continuaban llenándose de mensajes de despedida y el mundo digital permanecía completamente conmocionado, empezaban a surgir historias que mostraban algo todavía más impactante. Historias que demostraban hasta qué punto Gatsby había logrado marcar a toda una generación. Y lo que comenzó a ocurrir en Internet durante las siguientes horas terminaría revelando la verdadera dimensión de su legado. La noticia apenas llevaba unas horas circulando cuando ocurrió algo impresionante. Internet prácticamente se detuvo. Lo que comenzó como una información de última hora rápidamente se transformó en uno de los acontecimientos más comentados del día en todo el mundo. El nombre de Gatsby aparecía por todas partes. Era imposible abrir una red social sin encontrarse con alguna publicación relacionada con él. Millones de personas estaban hablando exactamente de lo mismo. La tristeza era evidente, pero también lo era la incredulidad. Muchos seguidores seguían negándose a aceptar lo ocurrido. Continuaban revisando páginas de noticias, publicaciones y videos buscando alguna información que desmintiera la tragedia. Querían creer que se trataba de un error. Querían creer que todo era una confusión. Pero con el paso de las horas, las confirmaciones continuaban llegando. Y cada nueva actualización hacía más difícil aceptar la realidad. Gatsby había fallecido. La noticia golpeó especialmente fuerte en Argentina. Allí había nacido. Allí había construido gran parte de su carrera. Y allí había conseguido convertirse en una de las figuras más reconocidas del entretenimiento digital. Miles de personas comenzaron a compartir recuerdos, fotografías, videos, capturas de pantalla, momentos históricos de su trayectoria. Era como si Internet estuviera construyendo un enorme homenaje colectivo. Cada publicación tenía algo en común. Todas transmitían cariño, todas transmitían tristeza, y todas demostraban el enorme impacto que Gatsby había tenido en la vida de millones de personas. Mientras tanto, los mensajes seguían multiplicándose. Algunos usuarios recordaban la primera vez que vieron uno de sus videos. Otros hablaban de las veces que logró hacerlos reír en momentos difíciles. Muchos simplemente escribían unas pocas palabras. Gracias por todo. Aquella frase empezó a repetirse constantemente. Porque para una gran parte de sus seguidores, Gatsby había sido mucho más que un creador de contenido. Había sido compañía, había sido entretenimiento, había sido una presencia constante durante años. Y precisamente por eso la noticia resultaba tan dolorosa. A medida que avanzaba el día, comenzaron a reaccionar también otros creadores de contenido. Figuras importantes del mundo digital publicaron mensajes de despedida. Algunos compartieron fotografías junto a él. Otros recordaron anécdotas personales. Muchos expresaron públicamente el profundo impacto que les había provocado la noticia. Las muestras de afecto parecían no tener fin. Cada mensaje revelaba una nueva historia. Cada recuerdo mostraba una nueva faceta de la persona que existía detrás de las cámaras. Porque más allá del personaje que millones de personas veían en Internet, existía un joven que había logrado ganarse el respeto y el cariño de quienes trabajaban a su alrededor. Esa realidad comenzó a hacerse cada vez más evidente. Las historias seguían apareciendo, las anécdotas continuaban multiplicándose, y poco a poco el mundo empezaba a comprender la verdadera dimensión de la pérdida. No se trataba solamente de un creador popular. No se trataba solamente de una celebridad de Internet. Se trataba de alguien que había logrado conectar genuinamente con una generación entera. Mientras las redes sociales permanecían completamente volcadas en la noticia, los videos más emblemáticos de Gatsby comenzaron a viralizarse nuevamente. Escenas clásicas, entrevistas inolvidables, momentos espontáneos que durante años habían provocado millones de risas. Todo volvía a aparecer, y cada reproducción parecía transformarse en una especie de homenaje silencioso. Las personas querían recordarlo, querían volver a escuchar su voz. Querían revivir esos momentos que los habían acompañado durante tanto tiempo. La emoción era imposible de ocultar.
Incluso personas que no seguían regularmente su contenido comenzaron a interesarse por su historia. Querían entender por qué tanta gente estaba afectada. Querían descubrir qué había hecho para convertirse en una figura tan querida. Y la respuesta aparecía una y otra vez en los comentarios. Autenticidad. Esa era la palabra que más se repetía. Gatsby era auténtico, era espontáneo, era diferente, y precisamente esa diferencia fue la que terminó convirtiéndolo en un fenómeno de Internet. Las horas continuaban avanzando, pero la intensidad de las reacciones no disminuía. Todo lo contrario, parecía aumentar. Cada nueva publicación generaba miles de respuestas. Cada homenaje era compartido por miles de personas. Y cada recuerdo provocaba nuevas muestras de cariño. Aquella ola de afecto dejó algo muy claro. Gatsby había logrado construir una comunidad extraordinaria. Una comunidad que ahora estaba unida por el mismo sentimiento. La tristeza, pero también la gratitud. Porque aunque la noticia había sido devastadora, los seguidores comenzaban a recordar todo lo positivo que había dejado. Las risas, los momentos virales, las historias, los recuerdos, y sobre todo, la sensación de cercanía que siempre transmitió. Mientras tanto, los medios continuaban informando sobre la tragedia ocurrida en Río de Janeiro. Las investigaciones seguían en marcha. Las autoridades continuaban trabajando para esclarecer todos los detalles del accidente. Pero en las redes sociales, la conversación ya había tomado otro rumbo. Ahora el foco estaba en Gatsby, en su vida, en su trayectoria, y en el enorme vacío que dejaba su partida. Sin embargo, en medio de todo aquel dolor, comenzó a surgir algo inesperado, algo capaz de transformar la tristeza en una poderosa muestra de admiración. Porque mientras millones de personas recordaban su historia, empezaban a darse cuenta de algo fundamental. Gatsby no solamente había dejado videos, no solamente había dejado momentos virales, había dejado un legado, y ese legado sería mucho más grande de lo que cualquiera imaginaba. Una huella que seguiría presente incluso mucho tiempo después de que las noticias dejaran de hablar sobre la tragedia. Y precisamente esa huella sería la protagonista de la parte más emotiva de toda esta historia. Cuando una noticia tan dolorosa sacude al mundo entero, llega un momento en el que las personas dejan de preguntarse cómo ocurrió la tragedia y comienzan a preguntarse algo mucho más importante. ¿Qué deja detrás esa persona? Esa pregunta empezó a aparecer una y otra vez entre los seguidores de Gatsby. Porque más allá de la tristeza, más allá de los homenajes y más allá del impacto inicial, millones de personas comenzaron a reflexionar sobre todo lo que él había significado para sus vidas. Y fue entonces cuando quedó claro algo imposible de ignorar. Gatsby había logrado dejar una huella enorme. Durante años hizo reír a millones de personas. Transformó momentos cotidianos en escenas inolvidables. Creó un estilo propio. Construyó una comunidad gigantesca. Y consiguió algo que muy pocos creadores logran alcanzar. Se convirtió en parte de la rutina de toda una generación. Muchas personas crecieron viendo sus videos. Otras descubrieron su contenido durante momentos difíciles. Algunos simplemente encontraban en él una forma de desconectarse de los problemas por unos minutos. Pero sin importar la razón, todos compartían algo en común. Lo recordaban con cariño. Por eso los homenajes continuaron apareciendo incluso después de que la noticia dejara de ocupar los principales titulares. Los seguidores seguían compartiendo videos. Seguían recordando anécdotas. Seguían contando historias relacionadas con él. Era como si nadie quisiera dejar que su recuerdo desapareciera. Y probablemente no desaparecerá, porque el verdadero impacto de una persona no se mide únicamente por la cantidad de seguidores que tuvo. Se mide por la cantidad de vidas que logró tocar. Y en ese aspecto, Gatsby dejó una marca profunda. También comenzó a hablarse mucho de la influencia que tuvo sobre otros creadores de contenido. Muchos reconocieron públicamente que habían encontrado inspiración en su trabajo. Otros destacaron su creatividad, y varios coincidieron en algo muy importante. Gatsby demostró que todavía era posible triunfar siendo auténtico. Esa autenticidad fue una de las razones por las que tantas personas conectaron con él. No parecía interpretar un personaje. No parecía actuar para la cámara. Parecía simplemente ser él mismo. Y esa naturalidad terminó convirtiéndose en una de sus mayores fortalezas. Hoy, millones de personas continúan recordando sus momentos más icónicos. Las entrevistas, las ocurrencias inesperadas, las situaciones absurdas que terminaban provocando carcajadas.
Todo eso forma parte de un legado que permanecerá disponible para quienes quieran volver a verlo. Porque aunque una persona ya no esté físicamente, sus recuerdos siguen vivos. Sus historias siguen vivas, y sus momentos siguen teniendo la capacidad de generar emociones. Eso es precisamente lo que ocurre con Gatsby. Su contenido continúa existiendo, sus videos continúan circulando, y sus seguidores continúan encontrando alegría en cada una de esas grabaciones. Quizás esa sea la razón por la que tantas personas sienten que realmente no se ha ido del todo. Porque todavía permanece presente en los recuerdos de quienes lo siguieron, permanece en cada video compartido, permanece en cada historia contada, permanece en cada sonrisa que sigue provocando incluso después de su partida. A veces la vida cambia en cuestión de segundos. A veces una noticia inesperada transforma por completo el día de millones de personas. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Gatsby. Pero si algo nos deja esta historia, es la importancia de valorar los momentos mientras existen. De apreciar a las personas que admiramos. Y de recordar que detrás de cada pantalla hay seres humanos con sueños, metas y familias que también sienten el peso de una pérdida. Hoy Internet está de luto. Argentina está de luto, y millones de seguidores alrededor del mundo también lo están. Pero junto a esa tristeza existe algo más. Existe gratitud. Gratitud por las risas, por los recuerdos, por los momentos inolvidables, y por todo lo que Gatsby logró construir durante su paso por este mundo. Porque aunque su historia terminó demasiado pronto, su legado seguirá acompañando a millones de personas durante muchos años más. Descansa en paz, Gatsby. Gracias por cada sonrisa, gracias por cada recuerdo, y gracias por demostrar que una sola persona puede alegrarle el día a millones de personas alrededor del mundo. Tu historia terminó, pero tu huella permanecerá para siempre. Paloma Corazón Azul.